Pues ahora que nadie nos escucha, empieza el nieto del topo. Bueno, pues después de un largo tiempo sin publicar, tengo que darte las gracias porque hace muchos meses que habíamos hablado sobre esto por culpa de tu copiloto que está ahí detrás. Aceptaste y tuviste la paciencia de esperar por mí y seguiste aceptando, así que muchas gracias por recibirme en tu casa, Celephone Cueva. Buenas tardes. Bueno, no hay de qué, la verdad. No te tengo por qué dar las gracias, al contrario. Bueno, a ver, yo sí, porque al final no me gusta quedar como que no soy serio, y es verdad que hubo un momento ahí que pensé, joder, yo no hago más que alargarlo, y bueno, al final fueron motivos más míos que otra cosa, pero... Despreocúpate totalmente, porque sí, vamos, nunca es tarde si la dicha es buena, como dice el refrán. Eres de esa gente que tiene mucho que contar. Además, bueno, llevamos un rato hablando, que llevamos aquí con problemas de... Parece televisión española esto. Pero me intriga mucho y no lo conseguí ver en entrevistas, podcasts que vi tuyos, no lo conseguí ver antes de irte de casa, que eso fue como un poco lo que marcó el inicio. ¿Qué hay de Celephone Cueva cuando eras un crío? Bueno, nací aquí muy cerca, en San Román. Al final de un tramo mítico de los rallies de la época, que era la Campina. Nací pues en el seno de una familia súper currante. Mis padres tenían un bar y un almacén de piensos y fui compaginando los estudios, que no me motivaban mucho, la verdad, con el trabajo. Siempre fui bastante currante y vi a mis padres trabajar muchísimo. Me surge la afición a las carreras porque, digamos, que tenía un entorno, mis vecinos eran todos carreristas, iban a todo lo que había en la época, autocross, subidas, rallies, y esos fueron un poco mis inicios. O sea, ya había afición antes de que no vamos a entrar en si podías conducir o no, porque en aquella época ninguno respetabais lo de los 18 años. Bueno, yo te puedo decir que yo a los 14 años andaba con un camión, que fue con lo que aprendí a conducir. Anduve desde los 14 hasta los 21, ahora ya prescribió. Eso se puede no pasa nada, no. Y cuando venía del instituto, pues tenía siempre el AVIA esperándome, un AVIA 4000. La verdad, y andaba pues por todos los pueblos del alrededor, zona que ahora mismo pues discurren por ahí tramos Valdebárcena, Campina, sí, Niévares, todas las versiones que hay o hubo durante muchos años de esos tramos, pues yo las andaba prácticamente todas las semanas con un camión. Estaba deseando que lloviese, que nevase, y la verdad que ahí fue como me entró el gusanillo. Ahora por lo menos tendrás carne de camión, ¿no? A día de hoy. Sí. Tengo los carnés, aunque bueno, de vez en cuando tengo algún sobresalto, pero sí, tengo
Tengo carne de primera, vamos, carne de primera y Bueno, menos el de autobús, tengo de todo. Mira, eso me pasa a mí también. El autobús no sé por qué nunca lo quise sacar. Es como Bueno, una responsabilidad que no me gustaría asumir. Bueno, yo creo que no, como tampoco nunca tuve pensado dedicarme a ser chofer, me da el sueño, o sea que no es lo mío. Mal asunto, entonces. Sí. ¿Y cómo fue esa transición? Porque supongo que eso, pues antes de empezar de verdad a competir y demás, y habrá algo en la cabeza, ¿no? Más allá de que fueras a ver algún rally y demás. Porque hay mucha gente que va a los rallies, que es aficionado, pero nunca se plantea competir. Bueno, yo, como ya te digo, que todo el entorno mío estaba vinculado a las carreras. Yo tengo un amigo y además somos algo parientes que se llama Luis Alberto Foncueva, que trabajaba en un taller, que empezó muy joven. Yo hice el bachiller y él cuando terminó la EGB pues se puso a trabajar. Sí. Trabajaba en un taller. Entonces ya empezamos a fabricar coches, pues comprábamos el motor de una cosa y soldábamos tubos, ya empezamos un poco con el tema del autocross y por ahí ya empezó a entrar el gusanillo. Vamos, yo tenía claro que quería correr. A mí cada vez que me dejaba mi padre el coche o que le marchaba con él, lo ponía con las 4 ruedas para arriba, eso era lo más lógico. Y teníamos todos, pero todos, no era yo, era todo mi entorno, pues nos gustaban muchísimo las carreras y todos teníamos el gusanillo de correr y tal. Mira, por ejemplo, el caso de este hombre, de Luis Alberto, que es una persona que convivimos muchos años juntos, conducía muchísimo más que yo, iba mucho más rápido que yo. Lo que pasa que, bueno, pues yo fui el único que cogí, me empeñé y tiré. Y ellos durante muchos años pues me ayudaron muchísimo y fueron conmigo a las carreras y bueno, así empezamos. Siempre pasa, porque además, en tu caso, está más que demostrado que eres un tío rápido y eres. Sí. Y hábil. Y siempre pasa que en esos grupos de gente siempre hay uno que era el que más destacaba, pero nunca llegó a competir. Me llama la atención, ¿no? Bueno, a mí, yo siempre dije que en este deporte hay muchísima gente muy buena. Yo conocía gente que lo hacía muy bien, pero nunca van a poder tener el dinero para poder... Ya, ese privilegio. Sí, digamos que eso es lo fastidiado. Luego hay muchos pilotos que no son unos fenómenos de la leche, pero sí juntaron el dinero y se mantuvieron ahí durante muchos años, incluso ganaron muchos campeonatos. O sea que es un deporte un poco atípico. Aquí no coges una pelota, una raqueta y vas ahí. Aquí, si no tienes dinero, estás muerto. Hay una frase muy buena de un piloto que dice que los rallies son un deporte de ricos que nos empeñamos en correr los pobres. Sí, y es tal cual. Sí, es triste, pero es así. La otra que dicen así de gente que corre mundial y de eso, de que son los únicos que hicieron a su padre millonario, porque antes era multimillonario y ese tipo de cosas, es una realidad triste. Es la realidad, sí. Y hay que ser, mi opinión es que hay que ser mucho mejor comercial que piloto. Bueno, tiene que haber un equilibrio, yo diría. Yo creo que sí, pues yo igual fui mejor comercial que chofer, sí que es verdad. Porque en mi época, bueno, yo creo que pasan dos cosas. La época nuestra yo creo que era más fácil porque gente que no teníamos dinero en las copas de promoción podíamos correr y hacerlo bien porque había mucho dinero en premios. Sí. Y eso estaba ahí, digamos que el que era un poco decidido y un poco valiente y se tiraba para adelante, pues podía. Hoy en día casi te diría que es más fastidiado. Yo pienso que sí. De hecho, yo empecé a correr rallies, bueno, vamos a hablar de rallies, voy a comerme ahí un trozo, pero yo empecé a correr rallies en el año 87 y para no hablar en pesetas, yo arranqué con 600 euros. Y mi primera temporada, que fue la Copa Ibiza, yo fui directamente al primer rally al Campeonato España Gerona y ese año gasté del orden de 50.000 euros y yo tenía 600. El resto lo pagamos, pero los financiamos con los premios de las carreras. Eso hoy en día, pues ya ves que es inviable. Es inviable. Que podría equipararse a lo mejor a alguien que esté corriendo una ibérica hoy en día o algo así, con 50.000 euros hace 2 carreras. Está claro. Alquilado, me refiero. Nosotros, digamos que en aquella época había más facilidades. Los premios te permitían, a ver, tenías que intentar hacerlo bien y no chocar, porque era cuando empezaba el lío, claro, sí. Porque todos estábamos echando la cuenta con los premios que íbamos a percibir. Y
Por ejemplo, año 88, en el año 88, en la Copa GT Turbo, los premios eran buenísimos. De hecho, optábamos a las Crash, ganabas en el grupo N, ganabas la clase, ganabas la Copa Renault, tenías primas de salida, inscribíamos 2 coches, uno lo parábamos, no va a salir. Ya sabes, la astucia Las triquiñuelas, la astucia de las carreras. ¿Cómo se ríe? Bueno, yo siempre digo que las carreras para mí fueron como una cátedra. O sea, lo que no aprendes en las carreras. El reglamento hay que llevarlo al límite. Sí. Si hay un vacío, se aprovecha, ¿no? Está claro, Eso está es claro, así. está claro. ¿Cuánta gente haría eso? Claro. Luego al futuro fueron a pique los que patrocinaban, pero acabasteis con ellos poco a poco. Bueno, un poco lo que te comentaba. Yo en esa época creo que manejaba unas cifras que hoy en día a veces que comento con algún amigo y tal, y como que no se lo creen. O sea, a mí, por ejemplo, en el año 90, el Árbol me dio 180.000 euros en publicidad. Cuidado. Y Marlboro, pues estábamos hablando ya de en torno a 150.000 euros por la funda. Eran otras épocas. ¿Cómo se consigue? Porque, bueno, el Árbol, puedo entenderlo, es de aquí, es de casa. ¿Cómo consigues un patrocinio como Marlboro? Bueno, ¿cómo consigo un patrocinio como Marlboro? Pues yo, año 89, que creo que fue el peor año de los 4 que corrí, un poco en plan resumen, llego a la mesa del dueño del Árbol y gerente de aquella época, y buen amigo mío, José Luis Meana, que sin él pues no estaríamos contando esta historia. Y me siento en una mesa con él y me dice que en el año 90 que no me ayuda, que aquello que no le sirve de nada, vamos, que si da dinero a las un vale por cada X compra y se pone a sortear televisiones y la leche, que sería mucho más rentable que darme el dinero a mí. Y en aquella época estábamos hablando en torno a 12.000 euros. Entonces me dice que si no consigo un coche oficial, que me deja de... Nada. Que no me da nada. ¿Con qué años tú? Yo tenía 26. Un chaval. Entonces yo le digo, bueno, yo un coche oficial lo consigo en una semana, o sea, solo me hace falta el dinero. Y me dice, bueno, yo si consigues un coche oficial te doy 150.000 euros. Yo le dije, oye, no la fastidiemos, yo la semana que viene tengo un coche. O sea, yo confío en tu palabra. Sí, exacto, yo si me das 150.000 yo el coche lo consigo. Nada, vengo a mi casa, cojo un traje que tenía con unos brillos y la leche estaba gastado de tanto planchar. Marcho para Madrid y yo tenía buenos contactos y era una persona que, bueno, pues a nivel de prensa me movía bastante bien y organizé una reunión en el equipo que era Forrace Marlboro y mi idea, bueno, era tiro fijo. Yo quería heredar el coche que ya había llevado Bartolé el año anterior, con el que había quedado campeón de España Grupo N. Me senté en una reunión y, bueno, en una mañana salí con el coche. De hecho, antes de venir a casa ya fui al Jarama, hice un test con el coche. La semana siguiente ya salió publicada Autoedo, Motor 16, Autopista en todos los medios. Y yo me desenvolvía... O sea, prácticamente pusiste bastante. tú las condiciones. Bueno, no. Yo me autoengañé, puse la pasta que no tenía encima de una mesa y, bueno, y me salió bien, entre comillas, porque eso fue como un suicidio, la verdad. Fue el principio del fin. Eso creo que lo expliques después, poco a poco, porque, a ver, antes hay mucho, mucho que contar, pero me flipa, ¿sabes? Porque hoy en día conseguir algo así, ya para que hoy en día te reciban, ya tienes que venir ya con un nombre detrás, alguien que te respalde, y porque al final tú llegaste con la palabra allí. Sí, bueno, yo creo que lo que siempre se me dio muy bien fue escoger a los compañeros de viaje adecuados. Yo ya tenía gente alrededor que confiaba en mí, que siempre me apoyaron. Y dos piezas muy importantes fueron José Bernardo Pino y Manolo Calleja, que eran 2 periodistas de la época. Bueno, Pino, piloto, con el que corrí rallies, que gané rallies con él de copiloto. Y Manolo Calleja, que era como si fuera mi padre. O sea, de hecho, en su casa viví, te diría que muchos días de mi vida. Entonces, a ver, yo fui el primer piloto en aquella época que yo tenía todos los lunes, después de una carrera, mi espacio de televisión. Yo los lunes iba en aquella época se llamaba Panorama Regional. Entonces yo cogía y yo llamaba previamente y decía, oye, este fin de semana corremos en Córdoba. Había un periodista mítico de la época que se llamaba Emilio Tamargo. Entonces la filosofía era la siguiente. Yo corría
casi siempre en aquella época ganaba, no como ahora, ganaba el rally. Entonces actuábamos de la siguiente manera: el lunes nos veíamos, me hacía una entrevista en directo en televisión y luego comíamos juntos. Yo pagaba la comida y ya estaba a funcionar, sí. Entonces sí que para aquella época era algo que no era normal. Claro, pero ¿cómo llegas a ese standing, por así decirlo? Porque... Bueno, pues ahí llegó gracias a lo que te dije ahora, gracias a Pino y a Manolo Calleja. Imagínate que yo, año 87, mi primer año de rallies, me patrocinaba La Voz de Asturias, tenía pues del orden de 12.000 euros en publicidad en páginas de prensa. Claro, que es que de aquella era una burrada. Sí. Bueno, imagínate que compramos el coche, teníamos 600 euros. El coche se lo compramos a Euromotor en León, que era el coche con el que había corrido Graña. Dejamos los 600 euros de señal y nos vinimos a casa. Yo cuando me monté el coche le decía a Pino, bueno, esto estuvo muy bien, pero ¿cómo vamos a pagar ahora que... en lo que queda? Bueno, de la época habíamos dejado como 100.000 y quedaba 1.900.000. Y dije, ahora no te preocupes, que ya veremos a ver cómo hacemos. De momento... Con los premios de los rallies, decía, digo, con los premios de los rallies, yo estaba asombrado, yo no había corrido un rally en mi vida. Ya estabas obligado a acabar el primero, y bien. Bueno, yo creo que era un poco la falta de conocimiento, exceso de atrevimiento, y yo que corría, sí que sabía que era rápido, pero el cerebro no me funcionaba en esa época muy bien. ¿Qué pasó? Llegamos a Asturias, nos pusimos a movernos, ellos se movieron muy bien, y en menos de un mes ya habíamos conseguido el patrocinio de la Red de Asturias, que nos compró el coche. El importe de la publicidad era el valor del coche. Luego ahí se fueron uniendo, pues mira, se unió, teníamos un taller que nos hacía toda la chapa gratis, que era Talleres Victorero de Jiménez. Había un centro comercial muy importante en Oviedo que se llamaba Botas, que también pues una cifra importante. Luego cascó y cobramos solo la mitad. Había una empresa que se llamaba Mir Seguridad, que vendía alarmas. Bueno, y Comercial Sariego, que no es... Bueno, le tengo muchísimo cariño a Sabino, que es el dueño de Comercial Sariego. Ahora, ya aparte de amigos, somos socios en algún negocio, y le tengo un cariño especial porque le piqué un domingo en la puerta de su casa, que no lo conocía de nada, y salí como a las 2 horas y me dio 300.000 pesetas. Estamos hablando de 300.000 pesetas del año 87, claro, que era mucho dinero. Es una salvajada. O sea que yo funcionaba bastante bien. Yo quiero ir un día a negociar contigo algo, solo por vas a quedar sorprendido. Por ver cómo te lo montas, porque yo, por ejemplo, que soy fanático del marketing, de la comunicación, me flipa, ¿sabes? Porque al final lo tuyo está respaldado, o sea, está ahí, es historia ya, ¿sabes? Entonces, o sea, me fliparía ver cómo bueno, se algo así. Yo tenía, ya te digo, que era un tío muy valiente y bueno, yo creía en mí mismo, pero había mucha gente que sí que creía. Que también creía en ti. Sí. Bueno, a ver, no estuvo tan mal nuestro primer año. La Copa Ibiza, creo que de 10 rallies ganamos 7. 2 segundos puestos, creo, y un abandono. Creo que fue algo así, más o menos, ya no recuerdo. La memoria ya me empieza... Bueno, los resultados también te respaldaban, ¿sí? ¿No? Sí, bueno, además atiende, con un Ibiza que era un cacharro de 3 pares de narices, y ya empezábamos a hacer puestos scratch importantes. Hicimos en rallies de Campeonato de España, 5º, 6º, 7º. Estábamos siempre entre los 10 primeros. El coche era infumable. Era el de Copa, ¿no? El System Porsche 1500 de la época, daba 121 caballos. Pero bueno, con ese coche hicimos un segundo scratch en el Rally San Agustín de ese año, del 87. Hicimos segundos en Trubia, hicimos terceros en el Rally San Martín del Rey Aurelio. Bueno, era un coche que... Bueno, ibas con lo que te permitía. Corría muy poco, pero yo en esa época iba muy rápido y no me pasa como ahora, que ahora empiezo a tener miedo. En esa época no tenía miedo a nada, ahí daba igual, solo valía ganar, sí. No había otra premisa. ¿Y cómo se planteaba en aquella época, no una carrera de por aquí, que al final, bueno, pues estás cerca de casa, pero claro, cuando salías a correr fuera... había lujos, había hotel, había... Hotel para mí, los demás dormían todos en la furgoneta, en el coche, alquilábamos una habitación y 2 dormían en el colchón, 2 en el somier y 2 en el suelo. Bueno, fueron épocas duras. Yo ahora me paro a pensar, no lo que hacía yo, porque al final yo era el que corría y disfrutaba, sino la gente que iban conmigo, que tengo pues unos cuantos amigos que fueron los que me sacaron para adelante y los que hicieron posible llegar hasta donde llegamos.
Bueno, sacrificaron sus vacaciones, su dinero, su familia, sacrificaron todo su tiempo libre. Y como cosa buena tengo que decirte que pues casi 40 años después siguen ahí o los mismos o los hijos de los anteriores. Sí, que algo harías bien, aunque sacrificaran eso, algo harías bien tú. Sí. ¿No? Para que Yo creo que lo único que hacía bien era que ganamos alguna carrera, lo demás lo hacía fatal. Siempre fue un tío muy desastroso, que me lo recuerdan ellos a menudo y sigo siendo. Lo que pasa es que yo era un tío hábil. Eso sí pero que... ¿desastroso en qué sentido? Bueno, siempre lo dejaba todo para última hora, siempre era tarde, mal y nunca. Siempre... Bueno, nosotros no había un rally que fuésemos a verificar que no había que pedir una prórroga. Nosotros siempre verificábamos un día después. A ver, no teníamos medios, no teníamos conocimiento. A ver, salir de tu casa con 22 años sin haber hecho nada en esta vida, era más que currar y montar un equipo carreras, ir a un campeonato de España y ganar carreras, no era sencillo. A ver, sí, un poco la aventura. Sí. Sí. Y además, éramos unos osados de 3 pares de narices. Eso te quiero decir, que al final, o sea, era echarle cojones para allá, en plan de, bueno, vamos a ver qué pasa. De eso era lo único que íbamos además, sobrados. Es una cosa que tienes toda la trayectoria que tienes, pero que si te paras a pensarlo, en el primer fin de semana se podía haber ido todo, ¿sabes?, a la basura, porque si te sale mal, si en ese momento haces un clip que digas tú, bueno, pues esto es verdad que no merece la pena, es complicado. Bueno, yo tuve momentos muy malos a los comienzos y yo siempre me sobreponía, cuando ponía el casco. Cabezón a tope. Sí, soy Tauro. O sea, si mi madre dice que si Ceres se empeña en tirar una pared con la cabeza, la va a terminar tirando. La pared cae. Sí, soy un tío que me gusta insistir y era muy currante. Igual no era el más rápido ni de broma, pero sí era el más trabajador. Y yo empecé a enfocar las carreras en una época que empecé a hacer cosas que no lo hacía todo el mundo. ¿Cómo qué? Bueno, ¿cómo qué? Pues yo ya empecé a contratar copilotos profesionales en el año 87, en mi primer año. O sea, mi primer año, medio campeonato, ya me acompañó Romaní, que ahí fue pues un factor determinante. O sea, de repente, de ir dando palos de ciego, cogimos uno de los mejores copilotos del campeonato. Y me costaba una fortuna, no como el de ahora, que no me cuesta nada, no me cuesta nada. Pero bueno, le tengo mucho cariño. Sí, es una pena que le tocó la época que ya voy cuesta abajo y sin frenos, que ya no corro. Que ya estás para disfrutar nada más, ¿eh? Sí, bueno, ya hasta me cuesta. Pero, ¿y cómo es lo mismo? ¿Cómo se contacta? Porque un tío así tendrá muchas novias. Ahí tengo que decir que fue un poco al revés. O sea, él nos ve a nosotros correr, sí nos ve a correr Playa de Aro, que fue mi primer rally. Hice un rally de la leche, ganamos. Voy a Córdoba, tuvimos problemas, hicimos segundos. Tercer rally, que no me recuerdo cuál fue, ganamos, y a partir de cuarto así ya se incorporó. Él me llama y me dice que nos vio correr. Tenía cierta vinculación a Seat Sport él. Dice que cree que me ve un potencial buenísimo y que va a hacer una apuesta arriesgada y que si estoy interesado que se sube conmigo. Pactamos y ya se subió a la siguiente carrera. Todas las carreras que corrimos juntos en 2 temporadas, todas las carreras que llegamos a la meta las ganamos todas. Con el Ibiza y con el Cosworth, que debieron de ser como, te diría, como 11 rallies terminados, 11 rallies ganados. Y para que entienda un poco la gente, porque al final dices, bueno, un copiloto con pedigrí, que sabe, ¿qué diferencia, qué notas tú en ese momento? Bueno, ¿sabes? De llevar a una persona, supongo que llevarías a un amigo o a un conocido, a llevar a un profesional, por así decirlo. Bueno, el primer rally que corrí se subió. Yo el primer rally que corrí con un 124, un rally spin de la Campina, que sería año 80 y, no te sé decir, 83, 84. Alberto Evia, yo corría de copiloto con él. Padre, correcto. Año 83, corro con él la Copa Samba. Y bueno, me quería como si fuese hijo suyo. La verdad que con Alberto tuve una relación extraordinaria, aparte de aprender muchísimo con él. Me deja un coche que tenía un 124 de los gordos de la época, con una rueda de cada manera y algunas en alambres, y con el embrague fastidiado. Entonces me tiro 2 noches desmontando el coche ahí en el bajo de mi casa con los amigos, cambiamos el embrague
y salimos a correr. Nunca en mi vida, bueno, no me subí, o sea, me subí cuando me dieron la salida a la primera pasada. La primera pasada, bueno, no lo hice mal, pero tampoco lo hice muy bien. Pero la segunda pasada hicimos como cuartos scratch y al final del rally hicimos terceros scratch, con una rueda de cada manera y en alambres, o sea, que apuntaba maneras. O sea, eso fue un poco de luz el inicio. veía, Y conmigo ahí fue José Ramón Fonseca, que teníamos mucha relación del autocross. Y vamos, no llevaba notas porque era el pasillo de mi casa y solo me decía, dai. Eran las consignas que me daba. Sí, no nos paremos muy... que te permitiera... No era lo que había que hacer en ese momento, porque yo creía que daba más de lo que podía, pero bueno, esa fue mi primer carrera. Rally Playa de Aro va conmigo Ángel Matilla. Bueno, yo le dije que el objetivo principal era acabar el rally. Claro, yo cuando empezamos a correr el rally veo que voy primero, pues voy, joder, yo digo, este rally lo ganamos sí o sí. ¿Pero de verdad lo pensabas? ¿Que el objetivo era acabar el rally? Bueno, yo no había corrido en mi vida, o sea, entonces no sabía lo que iba a pasar. Ya, sí que... A mí fue una sorpresa que llegué allí, había pilotos corriendo la Copa de renombre, había un tío que todo el mundo decía que iba a ser un figura que se llama Calmet, que era como semioficial de Seat Sport, de Cataluña. Y bueno, le íbamos dando unas palizas a todos de 3 pares de narices. Estaba Cima, que era su segundo año en la Copa Ibiza, y bueno, cada vez que pasábamos por Cosa Plana les ordenábamos un minuto a todos, de cada atacada. Cuando íbamos terminando el rally se me fastidió el alternador y luego íbamos ahí pues cambiando la batería y fuimos como tiramos y ganamos el rally bastante holgados. Entonces a partir de ahí, pues joder, mi primer rally, mi primer siniestro total entrenando. Un coche, mi padre me compró un Opel Corsa nuevo a estrenar y lo trajimos, bueno, lo tiramos a la chatarra. Me estrellé entrenando contra un camión. Fueron, bueno, tengo buenos recuerdos ahora, pero al principio se hizo durísimo. Claro, son anécdotas que ahora presta a recordar, pero claro, porque puedes recordarlas también. Sí, mira, la semana pasada me pasó una cosa curiosa. La semana pasada estuvo aquí el responsable de Michelin Competición, Alfonso Álvarez, de Neumáticos Álvarez, que nos hicimos muy amigos pues en esa época, en el año 87. El segundo rally que corrí, pues no tenía ni neumáticos ni dinero. Era el Rally Sierra Morena. Y llegué al camión de Michelin y le dije, oye, pues, quería que me explicase un poco cómo va el tema este de los neumáticos y tal. Y me dijo, bueno, pues está sencillo. Me dices cuántos quieres, me pagas y ya está. Y tan amigos. Y dije, bueno, yo cuántos quiero sí que te puedo decir, pero pagarte no te puedo pagar porque no tengo dinero. Te voy a pagar con el dinero de los premios. Mira, voy segundo del rally, el rally anterior lo gané y yo la semana que viene te pago. Y me dijo, tienes cara buen chaval, ¿cuántos quieres? Y le dije, dame 6. Y bueno, nos hicimos buenos amigos. Que, pues, ¿Cumpliste tu palabra, entiendo? Sí, hombre, ahora cumplí. Siempre intento cumplir lo que digo. A veces podrá ser más duro o menos duro, será más difícil o menos, pero lo tengo claro que siempre por donde fui dejando las puertas abiertas. Es que también, o sea, es meterse en un pantano, puede ser complicado salir de él, ¿no? Pero bueno. Bueno, sí, ya te digo que nosotros tuvimos épocas muy duras. Sí, sí. Pero yo, ante la adversidad, siempre... Bueno, me crezco o aguanto el tiempo, por lo menos. Aguantas bien la presión. Sí. Y trabajas bien bajo presión. Estoy acostumbrado. Sí, sí. A ver, bueno, por lo que me estabas contando antes y demás, si es verdad que tienes que estar curtido en ese tipo de situaciones. Estoy curtido. Sí, sí, eso es bueno. ¿Y cómo fue la época, también que escuché por ahí en varias entrevistas y demás, que te fuiste de casa? Porque... Bueno, es una anécdota que la verdad que no me mola recordar, pero yo me voy de casa porque, bueno, mira, yo el primer rally de mi vida de copiloto lo corrí con Panero. Era un piloto polasiero que lo hacía bastante bien, era un tío que iba bastante rápido. Entonces, el copiloto Alberto Evia en esa época, que se llamaba Paulino Díaz, que somos buenos amigos, soy el padrino de su hijo, me dice que él que lo quiere dejar, que bueno, que le samba que él que no podía hacer toda la copa entera y tal. Y entonces arranco a correr con Panero, pero la idea mía ya era subirme con Alberto Evia padre. Arranco con Panero, corrimos 2 o 3 rallies, bastante bien, pero yo cuando llego a mi casa el primer día y le digo a mi padre que voy a correr un rally, bueno, mis padres me dicen que mientras que viva debajo del techo de su casa, que inviable. Entonces la conversación fue a mediodía y a las 3 de la tarde estaba haciendo la maleta y marchando, ¿no?
Ese de noche ya dormí en un hostal en Polasiero. Y a los pocos días, pues ya corrí. O sea que esa fue la anécdota. No muy agradable, pero... Y luego hubo una transición que creo que acabó bien. Sí, a ver, luego mi padre es mi principal... me avalaba con lo que tenía, con lo que no tenía. Terminamos teniendo problemas económicos después del año 90 importantes. Me bajé del coche en la más absoluta ruina. Para que os hagáis una idea, mis padres ganaban en torno a 15.000 euros de la época, que estaba bien, pero yo debía 300.000. Se hizo durillo, se hizo durillo. ¿Y cómo se fue acumulando esa deuda? Bueno, esa deuda se va acumulando pues por lo siguiente. Yo cogí y hice una apuesta dura. Año 90 puse lo que tenía y lo que no tenía a una casilla. Me salió bien deportivamente. Quedo campeón de España de rallies. Y de 9 carreras terminamos 6, ganamos los 6. Fue cuando campeón de Grupo N, ¿no? De España. Fue ese año. Colfor, correcto. Año 90. Y bueno, lo que no te esperas es que quedes campeón de España de algo, y a los 3 meses tenía una oferta de For España, otra oferta de Lancia España. Se empieza a torcer un poco todo, porque yo tenía apalabrado con el Árbol más o menos 480.000 para el año 91. El Árbol, mi amigo José Luis, vende a un banco. Y cuando llega al banco, a los 2 meses, más o menos 3 meses, a mí me quitan el patrocinio, me quedo sin mi sponsor principal. Sí que tenía otras cosas, pero yo tenía 2 cosas claras. Una, no iba a dar marcha atrás, no quería volver a las copas de promoción. Y 2, la partida de dinero más importante que tenía, que me aseguraba o bien un asiento en Ford o bien un asiento en Lancia, se me tuerce. Y pasamos de que en 3 meses teníamos todo resuelto a quedar sin nada. Y ese es un poco el resumen. Más o menos, año 90, ¿qué me pasó? Bueno, yo iba tapando los agujeros, digamos, de los años anteriores. Ya te digo que yo apostaba fuerte, o sea, nosotros en el año 88-89 con el GT Turbo, pues mira, estábamos casi en todos los rallies entre los 10 primeros. Ese año, por ejemplo, el año 88 hicimos 2 rallies de Campeonato de España, terceros scratch, sextos scratch, séptimos scratch. Sí, puestos de cabeza. Estábamos, a ver, yo no me conformaba con ganar la Copa, yo ganaba la Copa y yo seguía tirando. Pero estábamos hablando que en esa época yo ya ponía 40 neumáticos por carrera. O sea, no hacías terceros scratch. Sí, porque sí. Sí, o sea, te imagínate... Bueno, esa actitud también te llevó a perder alguna Copa. Sí, pero bueno... La actitud, digo, de querer tirar a un puesto general. A ver, yo perdí la Copa la del año 88 que no llega nada, en el último rally, y la del año 89 no, porque se atravesó más, fue un poco más complicado, el coche se rompía, pero el año 88 sí que perdí la Copa por mi manera de ser, y además no me arrepiento de nada. O sea, me quedo con los 2 terceros scratch. Que bastante es. Sí, ahora mismo coges una lista del año 88, que eso no se puede borrar, y ves, primero servía Lancia, segundo Basas M3, y tercero yo con un GT Turbo, que era un coche de 9.000 euros, pues hombre, te llena de satisfacción. Claro, supongo que tendrás también un poco el resquemor, el dolor de no haber optado a un programa que te quitaron en su momento, a un programa absoluto, que bueno, quizás estaríamos hablando pues seguramente de un campeón de España o de alguien que por lo menos lo hubiera peleado. Bueno, a ver, yo tengo claro que tenía capacidad para pelear por un campeonato de España. Eso es. Si con lo que sé ahora mismo, lo que sí te puedo decir es una cosa, que con lo que yo sé ahora mismo no hubiese ido a correr el campeonato de España con un Ford Grupo N, ni de broma. O sea, esa risa costó muchísimo dinero, nosotros pagábamos la risa de Bardolé y de toda la compañía, yeah. O sea... Sabiendo lo que sé hoy, ¿vale? En aquella época coges y dices, llega un equipo semioficial, que lo de semioficial es entre comillas porque pagábamos hasta los bocadillos, pues entonces hoy hubiese gestionado de otra manera, porque ahora mismo tengo un coche Grupo A, que con este coche que tengo ahora mismo, en esa época, con los años que tenía esa época, hubiese estado peleando por las crash.
y sé lo que cuesta correr un rally con este coche. Y nosotros en aquella época pagábamos mucho más dinero, o sea que algo hay. Alguien había corriendo gratis por el medio, ¿no? Está claro, está claro. Siempre, sí, o sea, me pasó, me lo contó en su día Roberto Solís también, o sea, siempre equipos oficiales, había ese deje detrás de que, claro, son negocios al final. Bueno, los equipos oficiales, en la época nuestra sí que existían equipos oficiales y había gente que corría, cobraba y le daban todo, y luego estábamos los que nos subíamos a un segundo coche y poníamos dinero para hacer funcionar aquello, ¿vale? Claro. A ver, es un trampolín que está muy bien, la verdad. Oye, al final yo aparezco en las fotos con paraguas de Marlboro y tal, y gané un campeonato de España Grupo N, pues gracias a esa decisión que tomé. Tampoco estuvo mal, pero hoy hubiese actuado de otra manera. Eso es. Y cuando viste que te quitaron ese programa, ¿quién fue el que te quitó? Bueno, ese año se subió Pedro Diego. Eso, Pedro Diego. Sí, que de 9 rallies que corrimos juntos ganó el primero, que tengo que decir honestamente que lo iba ganando. Nosotros íbamos segundos del rally. Yo nunca me había subido al coche, me dejaron subir el día del rally. Él llevaba 2 meses haciendo test en Córdoba con el coche, ya tenía un muleto igual que el de carreras. Yo me subí justo el día antes por la noche, anduve 10 kilómetros, o sea, pasaba de un tracción delantera a un tracción trasera, y era un coche, hombre, era muy distinto. Pero bueno, me adapté rápido y ya te digo, primer rally rompemos cuando faltaban 2 tramos. Bueno, rompemos no, lo rompí. Voy a hablar con... Lo rompí. Ceñí mucho y había un hito y me lo llevé por delante. Y arranqué una rueda delantera, cambiamos la rueda, pero no fui capaz de llegar a meta. Íbamos segundos del rally. Segundo rally, me rompe el turbo en el primer tramo, Santander. Tercer rally gano. Y cuarto rally me caigo al río Purón. O sea, llevaba 4 carreras, una victoria y se me había acabado la pasta. Y luego corrí todo el año muy mal a gusto porque no podía correr, tenía que ganar y gestionar. Y de 5 rallies terminamos 5 y ganamos los 5. Nos protegió, no sé quién nos protegió. Eso con la presión de no poder. Sí, no podía correr, no. La verdad que fue una temporada atípica, porque si me dices año 88, año 89, corrimos muchísimo. Hubo rallies que corrí la de Dios y no había presión, pero el año 90 estaba en la más absoluta ruina, tenía que terminar los rallies y ganar. Es una situación bastante fastidiada. Sí, pero eso, remontar esa situación económica que al final es jodida. Sí, porque al final es jodido. Y estamos hablando que es una deuda de la parte del ocio, no es de vida. Que digas tú, bueno, pues... Además tú sabes que eres empresario también, tienes tus negocios. Remontar eso es una cosa, pero remontar la parte del hobby... bueno, ¿sabes? Hay que ser atrevido también. A ver, cuando empiezas en este deporte, pues al final todos empezamos porque tenemos afición y nos gusta. De repente, pues oye, en mi caso vas a un campeonato de España y el primer año que haces una copa de promoción la ganas, pues te empiezas a ilusionar. Eso es lógico, y más con 22 años o 23. Por supuesto. Entonces, bueno, pues voy a mi segundo año. SEAT me da un coche ya semioficial, que lo devuelvo al cuarto rally porque no avanzábamos más del kilómetro 4, el kilómetro 5. Era un coche que, la verdad que, tengo que ser sincero, un coche que era bastante malillo y yo corría bastante más que corría el coche. Entonces, cuando se me rompía el palayer, se rompía la caja de cambios, y cuando se rompía no sé qué. Y la verdad que fue... me desmoralicé totalmente, porque con mi coche ganaba todos los rallies y me daban un coche de fábrica y no terminábamos un rally. Entonces el rally de Llanes me planteo abandonar, bueno, de hecho abandono, les mando el coche a SEAT, no fui ni a despedirme. Me topo con una serie de amigos, entre ellos Froilán y Merollo, el padre de Pablo, Rufino. Y había otra persona que era el dueño de un taller de Gijón. Entonces, Merollo, me voy con él a Francia a probar un coche, un Golf, que quería alquilar para el rally de Llanes. Y cuando fuimos a probar el coche, bueno, la verdad es que a mí no me ilusionó mucho. No, el coche iba muy bien, pero me parecía que corría poco. Había probado ya el GT Turbo y me había dejado impresionado lo rápido que se podía ir con él y lo que corría con bueno, pues las prestaciones del coche para el dinero que costaba eran buenísimas, la verdad, era una pasada. Entonces, cuando veníamos de viaje de vuelta, Merollo me dice que se le ocurre una idea, que él tenía un GT Turbo con el que estaban corriendo él y Froilán, que dice, bueno, pues
Me dice cuánto dinero me quedaba de publicidad. Yo le dije el dinero que me quedaba y me dice, vale, pues mira, vamos a hacer lo siguiente. Vas a correr con mi coche, yo me quedo con el dinero y vas a ser piloto oficial. Yo pago todo, vamos a pactar, me das el dinero de los premios y el dinero de publicidad. Y eso hicimos. Entonces, corro el primer rally, el rally de Llanes con el GT Turbo, pero me ponen una serie de condiciones que la verdad que tardé en asimilarlas porque me encajaban muy mal. Entonces, me dice que tengo que hacer exclusivamente lo que él me manda. Entonces vamos al primer rally. No me deja probar el coche hasta el día antes por la noche. Doy una vuelta en el coche, que por cierto casi lo siniestramos probándolo. Y me dice, bueno, este rally tienes que acabar. Digo, ¿qué significa acabar? Dice, el acabar significa que vamos a ir tranquilos y acabar el rally. Digo, vale, vale. Bueno, fuimos al primer Cardoso, en el primer Cardoso ya hicimos segundos. Entonces ya no le gustó mucho la historia y llegamos a la asistencia del segundo tramo. Yo estaba poniendo unos neumáticos nuevos y les dijo a los mecánicos, no. Los neumáticos fuera, o sea, con lo que venía y a tirar. Hago el segundo tramo, que me recuerdo que era Arangas, y en Arangas hice el splash, pero ya planché un lateral entero. Aleta delantera, la puerta, la aleta trasera, ya quedó hecho una cataplasma. Entonces él ahí ya se cabró y me amenazó que me bajaba. Dijo, oye, mira, esto creo que hay algo que no estás entendiendo. O sea, o bajas el ritmo o te bajas. Bueno, entonces ya vi que aquello era serio y terminamos el rally. Creo que terminamos, no sé si terminamos cuartos, terceros o cuartos, no me acuerdo. Y bueno, nada, aquello a mí me costó, la verdad, encajarlo. Rally siguiente era un rally de Gijón, del Campeonato de Asturias. Y me dice que el Rally de Gijón que lo tenemos que ganar, que quiere que ganemos primero, que quiere que ganemos el Rally a las Cras. Al general absoluto. Sí, al Rally absoluto. Bueno, salimos al Rally. Un hombre de contrastes. Sí, era un hombre de contrastes. Bueno, es un hombre muy majo, muy majo. Vamos al primer Rally y bueno, en el primer tramo me salí un poco, hice una pequeña excursión, hicimos segundos scratch. Detrás de Alberto Evia, que era mi... Bueno, corría Alberto Evia con el BMW, ex Basas, había un batallón de GT Turbos, entre los que se encontraba Fombona, bueno, los típicos, Cima, sí, no sé quién, Lamelas, todo el batallón de la época. Bueno, ahí fuimos todo el rally, Alberto y yo al segundo arriba, segundo abajo, y llegamos al último tramo, pues separados por 7-8 segundos. El último tramo era un tramo que salía debajo del viaducto a la autopista, en Serín, por allí más o menos, sí. Y salíamos a la Venta del Jamón. Alberto salía delante de mí, él salía, no sé si con el 1, yo con el 2. Alberto choca en una curva lenta, pero que veníamos de una zona muy rápida. La gente se pusieron a intentar sacarlo. Llegué yo, no había por dónde pasar y vamos, nos dimos una leche de 3 pares de narices. ¿Contra él? Bueno, no. A él lo evitamos, pero atropellamos gente, una chavala se hizo bastante daño, nosotros volcamos el coche siniestro total. De hecho, cogí y cuando pasó todo aquel follón dije que no me volvía a subir a un coche de carreras más en la vida. Bueno, lo que pasa es que al fin de semana siguiente corrimos el rally de Trubia, o sea que me convencieron. Hicimos un buen rally, no me acuerdo si habíamos quedado segundos o terceros. Y a partir de ahí pues empezamos a encadenar la Copa Renault, que solo corrimos medio año, pero hicimos rallies espectaculares ese año, espectaculares. Iba Salva conmigo, que tengo, ya te comentaba antes que tengo muy buenos recuerdos. Creo que fue el año que más corrí de mi vida. También nos dimos 2 leches importantes, la más gorda en el Baleo, que fue donde perdimos la Copa, que ya la teníamos ganada. Pero tengo muy buenos recuerdos de ese año, fue muy especial para mí, ya te digo que fue el año que más corrí, pero con diferencia. Los rivales eran brutales, yo creo que ahí fue la primera vez en mi vida que llegué a meta de un tramo y me ganaron y dije, imposible, no puedo sacar más de ningún sitio. El rival en ese momento era Brizuela, que ese año tuvimos carreras épicas y bueno, pero ahí estaba Brizuela, estaba Ventura, estaba Piñón, Castrillón, había 30 GT Turbos. Había mucha gente buena. Sí, había mucho nivel, sí. O sea, a mí esa época se me escapa, pero de escuchar a mi padre, que sí es de esa época. Ahí vamos, eso era serio, ¿eh? Sí, llegar a final de un tramo y incluso en rallies de Campeonato de España hacer scratch lloviendo en algún tramo con GT Turbo, con coches de 300 y pico caballos, nos iba. Yo te diría que ese año nos jugábamos la vida.
Sí, bueno, aparte que hay que tener en cuenta la seguridad de aquella época no Bueno, tiene nada que llevábamos unas barras de mesa atornilladas. Ahí te voy, ¿sabes? Sí, que sí, sí, que eso sí, era asumir un riesgo real. Bueno, no éramos conscientes del riesgo que asumíamos. Yo solo veía una cosa, ganar. Lo demás No contemplabas. No me interesaba. Lo demás no me interesaba. A ver, son épocas que si ves vídeos a día de hoy y parece que están como a cámara lenta, lógicamente, porque los vehículos no tienen nada que ver con los de ahora, pero sí ves que las inercias que se llevaban, el riesgo que se asumía era mucho mayor, porque a ves un coche, bueno, pues lo ves rápido, despacio, pero va por el sitio. De aquella época ves vídeos y ves que no había por dónde coger, ¿sabes? No había dónde colgar un candil, como se suele decir. ¿Sabes? Los coches mejoraron muchísimo de suspensión y hubo cosas que mejoraron muchísimo. En aquella época íbamos esquiando a las 4 ruedas en tercera y cuarta, no es como cuando tienes el freno a mano, no, íbamos, a ver. Ese año fue un año que se echaron muchas carreras, muchas. Y eres un piloto, más bien que eres, porque ahora te veo fino, eres un tío que hace las cosas bien. ¿En aquella época eras igual? ¿O eso con los años también se madura, se pierde, por así decirlo? Bueno, yo creo que yo siempre conducí, creo que bastante bien. Oye, no era de los que iba por ahí dando tumbos. Trazaba bastante bien. Ya te dije antes que no era el que más corría, pero sí era bastante currante y con unas notas bastante malías, según me dice David. Me apañaba. ¿Qué sabrá David? Y aquella época había una cosa buena que... Bueno, yo creo que había una cosa buena. ¿Qué pasaba? Corríamos rallies de 1.100 kilómetros, 1.200 kilómetros. Hacíamos rallies que a veces había 20, 21 tramos distintos. Sí que es verdad que yo corrí rallies que íbamos con 15 pasadas, hay que ser realistas, pero corrí muchos rallies con 1 o 2 pasadas y ahí era donde de verdad se notaba la diferencia, sí. Tú llegabas a un tramo de 40 y pico, 50, 25 kilómetros y preguntabas, Salva, ¿qué tenemos? ¿Cómo se llama esto? El subirá. ¿Aquí qué hicimos? No, aquí tenemos notas. ¿Cómo notas? Sí, notas. Yeah. Y yo ahí me desenvolvía muy bien. Era un tío bastante hábil y muy atrevido y me apañaba bastante bien. Ahí era donde se marcaba la diferencia. Además ahí tenías otra ventaja, tenías un percance en el rally, terminabas recuperando. No es como ahora que pierdes 3 segundos. Había mucho margen. Sí, ahora mismo pues yo veo rallies, quedo asombrado, pues el ritmo que llevan, los tiempos que hacen, que terminan un rally de unos cuantos kilómetros y están a 2 o 3 segundos o a décimas, y me quedo sorprendido. No es lo que yo viví. Ya, eso es otra época totalmente, ¿sabes? Sí. A ver, por una parte bien, pero claro, por otra parte como que perdió un poco también esa intriga, ¿no? Es más de la Fórmula 1 que de los rallies, ¿no? El que importa más el coche que el piloto, pero es verdad que como que con estos coches modernos se perdió un poco esa miga de asumir un riesgo y que sea más el piloto el que hace pasar al coche que al revés. Bueno, yo creo que riesgos asumen de narices. O sea, yo Sí. los veo pasar por las cosas. Yo antiguamente, cuando iba a los rallies, la época que dejé los rallies, iba a los rallies y decía, joder, hostia, qué malos son, qué despacio van. Hostia, no sé qué pena, que no sé qué. Y ahora es la primera vez que voy a los rallies que sigo siendo consciente y oye, ahora pues ya tengo miedo, voy despacio, intento divertirme, y, aunque me traicione lo de la puñetera diversión, pero yo ahora veo cómo van en los rallies y da miedo. O sea, yo los pasos por curva, cuando veo un rally del Campeonato de España o algún rally que voy fuera, yo creo que nunca se corrió tanto como ahora. Tiene un mérito de 3 pares de narices. No sé cómo se atreven, la verdad. Yo tampoco, porque ves imágenes y me parece da miedo. De locos. Pero claro, también hasta dónde llegan hoy en día los chasis, las suspensiones, las ruedas. Nosotros, digamos que como no te permitía pues hacer eso, éramos un poco más malabaristas. Frenabas, se ponía de lado, corregías, dabas gas, ibas un poco de costado. Eran otro tipo de... Se improvisaba mucho más. Sí. Ahora va todo más al milímetro, ¿no? Bueno, ahora parecen pilotos de Fórmula 1, yo te diría. O sea, hacer un tramo de 20 y pico kilómetros y estar en el mismo segundo me parece acojonante. Es que ya no queda mucho que rascar. No, es que no hay más. Sí, no hay más. ¿No? Eso es que, o sea, el límite está donde lo marca ese tiempo. Está claro. Y la diferencia está, pues que a lo mejor uno se equivocó, que frenó 5 metros antes y perdió ese 0,3 y perdió el tramo. Y
¿Cómo se entrenaba en aquella época? Porque claro, ahora se entrena eso todo vídeos. Ahora es verdad que pasan poco por los tramos. Bueno, nosotros, yo tengo que decir que estamos vivos de milagro. Oye, muchos pilotos de esa época coincidís en lo mismo. Bueno, yo te puedo decir que había veces que hacíamos mejores tiempos entrenando con la carretera abierta que corriendo. Yo el último año, el año 90, que tenía un muleto y que llevaba ruedas de carreras y... Sí, el mismo coche exacto, de y por las entrenar o de correr. correcto, y por las noches poníamos el furgón y hacíamos un coche hacia adelante y te llamaban con la emisora y decían que estaba limpio y daba miedo. Estábamos con puñeteras cabras igual. Y ahí entrenabais por vuestra cuenta, o sea, me refiero, se quedaba para entrenar, coincidías con más pilotos, había piquilla en ese sentido. Bueno, Era como ahora que nadie entrena, tú ahora cualquiera que le preguntes. No, mira, yo tenía varios pilotos con los que nos organizábamos y organizábamos un poco todos juntos, o sea, nos quedábamos en el mismo hotel, salíamos por la mañana a la misma hora, comíamos y cenábamos en los mismos sitios y volvíamos a las 4 o las 5 de la mañana juntos. Sí que a veces llegábamos y decíamos, venga, vamos para el hotel, y alguno dábamos una más y nos terminábamos encontrando. Pero teníamos muy buen rollo. Yo te puedo decir que nos prestábamos piezas, neumáticos, dinero. A ver, yo me llevaba genial con mis rivales. Yeah. Mira, a día de hoy también, te puedo decir que pues hay muchos de ellos que hablo todos los meses con ellos. Yeah. Con Brizuela, que fue uno de mis mayores rivales, pues todavía lo vi hace un mes, fui a comer con él a Bilbao, hablamos de vez en cuando, con Bardoleta hablo a menudo y tengo muchos pilotos con los que tengo muy buena relación y seguimos hablando. Eso es bonito también, ¿no? Sí, hombre, claro que es bonito, hombre. Seguramente en la época que estemos ahora, cuando lleguen a esos años, ojalá sigan teniendo ese contacto, pero yo creo que son épocas diferentes, ¿sabes? Porque ya ves la época de pues Vallejo, Forter, que es un poco más sí, moderna esa época, ya no hay esa relación que pueda haber entre vosotros. Bueno, yo creo que se arrepentirán con el tiempo, porque... Puede ser. Yo creo que... Yo te voy a decir una cosa, o sea, yo siempre fui un aficionado a las carreras de la leche, mientras que corrí, sin correr, sigo yendo a los rallies a pie cuneta, estuve 27 años sin correr yendo a los rallies, pero lo mejor que me pasó en las carreras fue los amigos y la gente que fui conociendo durante todos estos años, lo tengo más claro que el agua. Me quedo con eso. Al final es tu vida cuando te paras a pensar. Está claro. Y por ejemplo, de esa época, o hasta esa época que digamos fue la gloriosa, fue la que de verdad peleaste por algo, ¿hay algo de lo que te arrepientas? La verdad que no soy tan cabezón que no me suelo arrepentir nunca de nada, o sea, y eso que a veces la meto la pata de 3 pares de narices, pero no me arrepiento de nada. Creo que mirar para atrás, dicen que ni para atrás ni para coger impulso. A veces la cabeza me traiciona y me paro a pensar qué podía haber pasado. Mira, esto lo hablo mucho con mi hijo, que me da mucha caña. A veces hasta casi que me duele un poco, porque yo creo que, por ejemplo, yo sí soy consciente de lo que fuimos capaces de hacer, que tengo claro que muy poca gente sin tener dinero en 4 años pasas de no correr a quedar campeón de España de Grupo N, que en esa época era campeonato de España absoluto y fue el primer campeonato que ganó algún asturiano. Oye, copas de promoción ya se habían ganado, ya había gente que había hecho cosas importantes, pero fui el primero que abrí ese camino y a mí siempre me quedó la duda, ¿qué hubiese pasado? Hombre, yo en mi interior tengo claro lo que hubiese pasado. ¿Tú te ves campeón? Yo sí, lo tengo más claro que el agua. O sea, yo las oportunidades que me dieron las aproveché, me subí al Grupo A 2 veces, al coche oficial, que era un muleto de mala muerte, me iban poniendo las ruedas que las quitaban a los otros y estaba ahí, estaba cerca, con algunos de esos pilotos GRE en coches similares y ganaba, pues no tengo por qué pensar que no lo hubiese hecho bien. O sea, y los resultados te respaldan. O sea, a ver, hay una cosa clara, en esta vida tenemos que ser realistas, pasó lo que pasó y punto. Sí, no hay más. Pero yo tengo que, pues muchas veces me paré a pensar, joder, ¿qué hubiese hecho? Sí. Lo hubiese hecho bien. O sea, eso seguro. ¿Cómo de bien? No tengo ni idea, pero bueno, tampoco me importa. No, a ver, pero bueno, es verdad que tienes
todo el derecho de pensarlo Sí, así, a o sea, ver, porque está no, claro. ¿entiendes? Y yo, hay una cosa que es una frase que habrás dicho en más contextos, en más situaciones, pero el otro día cuando le dije a un amigo que había quedado contigo para grabar, esta fue una situación, creo que fue en un circuito de karting, que estaba tu hijo por el medio, que creo que algo rodó en car y luego tú cortaste el grifo, y alguien te dijo que por qué no lo incitabas, por qué no le patrocinabas una carrera, por así decirlo, y tú dijiste, ya me arruiné una vez con esto, no me pienso arruinar dos. Sí. Eso tiene mucha verdad y creo que es una lección muy importante para mucha gente hoy en día, que corran ellos o que tengan hijos que corren ellos. Bueno, yo creo que a ver, desde mi punto de vista, creo que sería un error que yo le inculcase algo en lo que yo fracasé para verme yo compensado. Eso me parece una... Ya. Yo a mi hijo, que tengo una relación con él extraordinaria, pero extraordinaria, su padrino es Javier Modroño, o sea que ya te haces una idea en qué se menea. Nunca le gustaban las carreras. Yo, oye, ¿vienes conmigo a ver un rally? No, vale, yo lo respeté durante muchos años y más o menos cuando cumplió 18 años, ahora tiene 20, un día lo llevé a dar una vuelta en car con los amigos a un cumpleaños. Estuvimos ahí dando unas vueltas todos y se empecinó, papá, súbete, papá, quiero dar una vuelta, tú que no, venga, que no me quiero subir, venga, no, papá, da una vuelta tú. Que, Bueno, que os gano, que no. y bueno, la verdad que lo que te voy a contar ahora te va a sorprender. Y bueno, nada, estábamos en lo de Javi Villa en Arriondas, ahí eran 12 o no sé cuántos eran que estaban celebrando un cumpleaños y bueno, nada, yo salí de allí por atrás, me monté allí, tanto insistiendo, digo, bueno, doy una tanda y me paro. Bueno, salí una tanda y yo a mí no hay nada más que picarme un poco para arrancar, salgo de allí a toda leche, llego a la primera curva ya tercero, viene y me da una leche y para el prado. Se me cruzaron los cables, saqué el chisme, me puse a correr, busqué el cable del acelerador, empecé a tirar el cable del acelerador, empecé a pasar de dos en dos, hasta que me sacaron una bandera negra y me excluyeron. Y venía y decía, papá, no puede ser, pero papá, ¿pero qué hiciste, papá? Y tal, y digo, no pasó nada, pero me excluyeron. Y bueno, le gustó aquel día, en un momento dado, pues aprueba los exámenes y hace bien su trabajo y le compro un car, pero le compro un car con la condición de que va a dar unas vueltas cuando cumpla, sí, cuando nos apetezca, y que carreras ni para Dios, vamos. O sea, que cuando él gane su dinero y dependa económicamente de él, puede correr y hacer lo que quiera. Pero hicimos ese pacto. Fue a probar varias veces, lo hace genial, la verdad, lo hace de puta madre, pero pues él por su propia voluntad entiende que ahora mismo la prioridad son los estudios, que me parece genial, va a dar una vuelta cuando él quiere y podemos, y de momento lo llevamos genial. A ver, dice mucho de un padre que pasó por todo lo que pasó, que tenga esa mentalidad y sepa también enfriar, ¿no? Porque pasa mucho y casi pasa, y sobre todo en el karting es una burrada lo que pasa, que a mí me tiene pasado de ver al niño jugando al balón y el padre es el que lo obliga a subirse al car para competir. O sea, al final estás cumpliendo el sueño de tu padre. Y yo tengo claro que eso a mí no me va a pasar. Eso te quiero decir, que sí, tú tengas esa capacidad, pues bueno, son valores. Yo creo que ser padre puede que sea una de las cosas más fastidiadas de la faceta de la vida de una persona, la verdad. Es un orgullo, pero un padre es un padre, no es un colega ni un amigo, ni hay que decir que no, aunque fastidie, y hay que decir lo que sí, y tienes que intentar sentar unas bases para que el día de mañana la cosa vaya bien. Y yo de momento lo conseguí con creces, estoy súper orgulloso. Oye, ya le echaste adelante, ya tienes 20 años. Tiene muy buena pinta. Es autosuficiente. Y conduce mejor que yo. Y si mañana le diera por empezar a competir, de verdad, si te dice, oye, vamos a hacer una Dacia, por ejemplo, algo normal y corriente. No me lo quiero plantear. ¿Le apoyarías o le dirías no? Te diría que no. Si debajo de este techo, como te pasó a ti en su día. Bueno, él ahora ya es mayor de edad. Yo intentaría evitarlo. O sea, a ver, yo tengo claro que el automovilismo como afición, intentar pasarlo bien y como hobby, está genial. Pero llegar al automovilismo a algún sitio es que no vas a llegar a ningún sitio. O sea, las posibilidades de llegar hay que ser conscientes, son nulas. O sea, hay muchísima gente. A ver, yo conozco cantidad de gente que lo hace genial,
tengo un entorno de amigos que lo hacen genial. O sea, David corre 3 veces más que yo. O sea, si David mañana coge el M3, me saca 5 segundos por kilómetro. Pero está el puñetero factor económico. O sea, que jode la ecuación. O sea, no hay... El 95% de la gente está perjudicado por eso. Está claro, o sea, está frenado por eso. Nosotros en nuestro entorno tenemos varios amigos que lo hacen genial. O sea, y que tiene que sé que subirían en un coche de carreras y que terminarían ganando carreras, sí. Pero es que no... A ver, ¿cuántos se suben? O sea, claro. Yo creo que en Asturias estamos viviendo como un espejismo. Eso te voy a decir ahora. Que tenemos que dar gracias del espejismo a Daniel Alonso, bajo su paraguas, y gracias a que es un enamorado del automovilismo y es un tío pues que es muy espléndido, llámalo X. Pues bajo ese paraguas, los pilotos que tenemos ahora en Asturias, que no los hay en ninguna parte de este país, todos pasaron bajo... Sí, por ahí. En algún momento todos estuvieron bajo su paraguas, o sea, y se puede nombrar tranquilamente. No, porque... A ver, y es que es lo que te decía, lo que hablábamos antes. Si algún día se reconociera la mitad de la cuarta parte de lo que este hombre hizo, está haciendo y seguramente seguirá haciendo por el automovilismo, es que la gente no se hace una idea del apoyo. Yo creo que los que somos aficionados a las carreras de verdad sí nos hacemos una idea. Bueno, sí, es muy cercano. Y, bueno, aparte, tú también estuviste bajo ese sí, paraguas. Sí, hombre, claro. A ver, en tu segunda juventud, por así decirlo. Yo estoy súper agradecido. Yo ya tuve mucha relación con él en la primera. Fuimos rivales. En el año 90 hubo rallies que fue conmigo. El Rally Orense lo ganamos con su coche. Yo sinistré mi coche y me dejó su coche. O sea, conmigo siempre se portó genial. O sea, bien, pero sí, que, a ver, bueno, aparte dice mucho de él porque es una línea que fue siguiendo durante toda su trayectoria, durante toda su... Hombre, cometió el error de no haber apostado más por mí en su momento, no ahora, en su momento. O sea, si a lo mejor ese detalle, oye, que lo pongo yo, ¿sabes? Pero a ver, es verdad que hay que reconocerle su figura. Ya, estoy cansado de decírselo, que quiero hacerle un podcast y él me dice, tú tranquilo, ya lo haremos. Algún día yo creo que es un hombre de palabras, así que algún día... Bueno, ahora se va a picar y va a salir. Algún día lo haremos. Ahora se va a picar y va a salir. Sí, luego le mando un WhatsApp y le digo, mira, ven. Pero... ¿Y cómo fue esa segunda época? Que está implicado él, pero bueno, también hiciste tus Monte Carlos históricos, que es una experiencia brutal. Bueno, Monte Carlo fue una cosa un poco extraña. A mí no me gustan los rallies de regularidad en absoluto. Lo que pasa que uno de mis mecánicos, Motorín, empezaron estaban haciendo un Forfiesta y empezaron, había que... no sé qué, y ellos ya llevaban muchos años yendo a Monte Carlo, y bueno, que era una experiencia muy bonita, que la nieve, que la leche, que bueno, que era un rally de regularidad, pero que había que correr, que no se hacían las medias, y bueno, me empezó a picar la curiosidad, y en un momento dado, pues nos liamos la manta a la cabeza. Fue muy curioso, porque Motorín me dijo, tienes que ir a entrenar. Digo, no me jodas, entrenar para ir a 50 motos, estoy mayor, pero no tanto. Y curiosamente fuimos un fin de semana, Kun y yo, a ver los tramos, y había un tramo mítico que se llamaba el Col del Amadón y que lo hacíamos, y estaba el tramo, hacía un día de sol precioso, la carretera seca, y con un coche moderno no llegaba ni para Dios, o sea, nos hacíamos la media, pero además por 45 segundos llegaba tarde, y yo ahí subir, bajar, Dios, no puede ser posible. Aquí algo se va haciendo mal, Y bueno, nada, el primer año la verdad que nos salió muy bien, nos lo pasamos muy bien, llegamos a ir terceros del rally, la piciamos un poco, pero bueno, quedamos octavos y ahí nos enganchamos y fuimos otros 2 años más. Otro año quedamos el 11 y otro de los años choqué en el último tramo yendo el quinto. Joder. No se puede contar, en una regularidad chocar es algo... Bueno, sí, porque estás diciendo que se iba rápido, ¿no? Sí, se iba. Bueno, yo creo que es el rally más peligroso que corrí en mi vida. Pero sin lugar a duda. Pero en ese sentido, porque... Bueno, es un rally que vas a toda leche, con una castaña de coche, no te dejan utilizar neumáticos que tocan y con la carretera abierta, o sea que eso es un cóctel explosivo. Que no pasan más cosas porque no tienen que pasar. Sí. Yo creo que pasan cosas y no se entera nadie. Eso te quiere decir, pasarán y no se filtrarán. Sí, yo creo que sí. Porque si no lo tumban, algo así. ¿Sabes? Bueno, a ver, que vayas a toda leche por un camino que con un metro de nieve y que de repente te encuentres al camión de la leche de frente y no haya por dónde pasar, pues ya te puedes imaginar, o sea, cómo termina la cosa. El camión va a pasar seguro. Es un rally muy complejo, muy complicado. ¿Repetirías?
Me gustaría repetir, o sea, sí que me gustaría repetir. De hecho, además me empeciné y digo, ojalá, tengo que ganar este rally sí o sí. Me gustaría, lo que pasa que el tiempo no da tregua y yo creo que ya se está esfumando la cosa. Bueno, me cago, tienes margen todavía. Pequeño, pequeño. Estás como pequeño. un chaval. O sea, el tiempo de sacar. Demasiadas averías. Bueno, sí, te escuché alguna vez que tienes alguna hernia, ¿no? Tienes algún achaque. Hasta 5. Casi nada, pero eso, o sea, te impide, te molesta en exceso. Sí, a ver, bueno, me cuesta y además me pasa una cosa curiosa, que más o menos estoy bien y cuando va llegando los días del rally, pues no sé si el estrés, los nervios, que quieras o no, yo me sigo poniendo nervioso como el primer día y tal, me contracturo y que he hecho una mierda, luego voy en el coche que... La verdad es que voy con dolor, que no es agradable. Ya, sí, que a lo mejor para un rally así largo y demás ya te exigiría demasiado y físicamente. Luego cogimos un coche fácil ahora para esta última etapa, que está de puta madre. Bueno, yo desde fuera por lo menos fácil no se ve o sea, es impresionante. El coche para mí es de lo antiguo, es de lo más atractivo que puedes ver en una carretera, ¿no? Solo por el sonido ya merece la pena. Sí, la verdad que sí. Es de los pocos coches, eso, y un Porsche quizás, es de lo poco que iría a ver a una recta, ¿sabes? Por escucharlo acelerar. Vale, el 306 más sí, también, ¿ok? También, algo así, pero de ese palo, ¿sabes? Tiene que ser algo así. Pero... Bueno, la pena de este coche es que llegó en una época que ya, pues ya estoy como estoy. O sea, que es una pena que no hubiese tenido 25 años antes. Eso es la pena. Pero el coche sí, el coche es una pasada. Va genial. El motor suena a música celestial, la verdad. Dentro del coche, cuando está seco, disfruto un montón. Cuando está mojado, no. No, la verdad que no. Ahí ya te dejo de gustar el agua, ¿no? Bueno, a ver, el agua, la verdad que siempre me gustó. Lo que pasa que ahora le estoy cogiendo ya manía porque creo que llevamos 13 o 14 rallies y yo vería en 12 más o menos, 11. Y joder, tengo ganas de... Mira, me lo pasé muy bien el año pasado en Carballín, nos lo pasamos genial. No sé qué más hicimos en seco, no me recuerdo. Parte de Pravia, parte de Avilés, muy poca cosa, sí. Pero el coche sí que en seco disfruto porque, oye, al final yo ahora lo que pretendo es pasarlo bien e intentar llevar los menos sustos posibles, y en agua me da sustos porque, bueno, porque sigo siendo impulsivo y quiero hacer cosas que ya no puedo. Ese es el resumen. Que la cabeza sí, pero... Me traiciona. Pero, ¿sabes? ¿Y es exigente a nivel de conducción un coche así? Yo te diría que no. Es un coche que va muy bien, tiene un chasis muy bueno, en agua va muy bien, es un coche que tienes que ir con la monta adecuada y que cuando está mojado que tienes que tener un poco de temple con el acelerador, que yo ese temple pues no lo acabo de coger el punto. Te cuesta, ¿eh? ¿Es Sí. un coche para siempre? Sí, es un coche, joder, que me gustaría guardarlo y poder darle una vuelta cuando me apetezca y ahora lo que me veo que me está empezando a pasar es que disfruto más cuando hay una vuelta que cuando corro un rally. Los rallies ya me empiezan a agobiar un poco, tengo muchos líos de trabajo, tengo demasiados líos y mucha gente ya pues bajo mi paraguas y tengo que intentar... Ya voy al rally y no estoy pensando en lo que tengo que pensar. Estoy pensando en otros líos. Sí, que a lo mejor haces un rally sprint y disfrutas más porque, bueno, es más rápido. Bueno, más el rally sprint intenso. la verdad que no me emociona. Me gustan los rallies largos y tal. Lo que pasa es que físicamente pues ya no aguanto, la verdad. Claro. Me cuesta. ¿Y nunca te planteaste probar un coche moderno ahora, en esta época? Bueno, a ver, el coche moderno sí que tengo ganas de probar. Un día hicimos un test y por desgracia llovió a mares, o sea que... La tienes aciguada con el agua. Sí, nos lo pasamos bien, la verdad que nos lo pasamos bien. Me sorprendió muchísimo lo bien que va, lo que se sujeta, lo que frena, pero claro, es un coche de otra época y voy muy perdido. No freno y tengo que volver a acelerar y meter otra marcha. A ver, sí que voy a probar, ¿eh? No, si Dios me da un poco más de salud, voy a probar. Tengo ahí un pacto hecho. Es que a ver, Puede ser. Tengo... Por si no se escuchó, dice que cuando lo pruebes vas a dejar el M3, puede ser, o lo dejes apartado un poco ahí. Ya no es tan guapo como parecía. A ver, el M3 me gustaría quedar, Eso seguro. me gustaría quedarme con él.
A ver, yo ya no tengo capacidad. A ver, ¿que voy a ir medio? Sí, pero voy a estar muy lejos. Y eso me va a hacer mucho daño. Ya, pero bueno, moralmente. Puedes estar lejos de un Ordóñez o de alguien así, lógicamente, que no se baja del coche, que es mucho más joven y que son tíos buenos y rápidos. O sea, pero puede, no sé, pelear un podium, por ejemplo. No, ni de coña. No me lo planteo. No, mira, ya no es mi cometido. No es tu batalla, ¿eh? No. En esta vida tienes que ser consciente de que pues, para todo hay una época. Ya. A mí, voy a ser sincero, sigo diciendo que no se me olvidó conducir. Hay un problema grave, que es el siguiente. Tú no tienes ritmo cuando te subes al coche una vez al año y menos a un M3. Si corriese una carrera cada 15 días, no ganaría rallies, pero estaría... Sí, esa soltura. Estaría más tranquilo, sí, exacto. Y ahora mismo pues voy un poco agarrotado, la verdad. Cuando hago 2 o 3 carreras, a lo mejor en 2 meses, pues joder, se ve un cambio de ritmo brutal. Ya. Brutal. Oye, por ejemplo, el año pasado en Carballín venía de correr Avilés y a los pocos días me subo un Carballín. Y oye, pues no estábamos muy desfasados, estábamos sabes ahí. con otra chispa ya, ¿sabes? Sí, es diferente, sí. De hecho, tengo una anécdota que no puedo contar. David, que te la cuente David en su momento. Puede contarla. Bueno, tiene mucha... No tiene relevancia, ¿eh? David no va a querer... David, para el que no lo sepa, es David de la Puente, copiloto entre otros de Pardo y gente top. No se da importancia a él, la verdad. Pues no le gusta darse importancia, pero es uno de los copilotos más David de más nombre ahora mismo es en un tío España. demasiado humilde y demasiado buena persona. Es importante. Sí. Pero vamos, la gente creo que no, que se quiere quedar con más ganas de escuchar la anécdota, ¿no? Nah, era una cosa personal nuestra. Como... bueno, entonces si es personal no me entramos. dijo como, ¿sabes contar? Y yo le dije, oye, ¿tú crees que yo podría llegar hasta aquí? Y dice, si sabes contar, no cuentes con ello. Y tenía razón. Se equivocó. Y llegamos, luego quise llegar un poco más y la lié. Le di a la valla, sin importancia. Pero... bueno, fue aquel año, ¿no? Que hiciste como un trompo y caíste un poco allá a la cuneta No, o algo así. Pegamos con la valla y por intentar sacarlo lo metí un poco más abajo. Pero bueno, fue poca cosa. Sí, fue poca cosa. Pero bueno, estábamos haciéndolo, yo diría que digno. Sí, como dice un amigo mío, digno. Me acuerdo y sí. ¿Sabes? Luego, por ejemplo, tuviste la época que hablábamos antes de Dani Alonso, que fue con el Sierra y demás. ¿Ahí no te llegaste a plantear hacer un programa europeo? No. Un poco en condiciones. Mira, hay que ser realista. O sea, el campeonato de históricos, por cosas muy mal hechas y por, yo diría, malos planteamientos, empezó con buena pinta y ahora mismo pues el campeonato está, yo diría que está muerto, o sea, y voy a ser sensato, prefiero quedar el 20 en un sitio que haya guerra que quedar primero corriendo tú solo, no le veo ningún aliciente, la verdad. 2017 estuvo bien, hicimos algún rally interesante, nos dimos un par de hostias, una de ellas importante, diría yo, pero del 2017 me quedo con una cosa, el rally de Pravia. El Rally de Pravia 2017, tuvimos un problemilla con el tema neumáticos, de viernes no nos dejaron marcar los neumáticos que teníamos porque un tema de que si no estaban homologados para el europeo, hicimos toda la etapa del viernes en seco con ruedas de agua que era un puñetero desastre, perdimos muchísimo tiempo, el sábado nos ayudó no sé qué, empezó a llover y hicimos un rally de 3 pares de narices. Creo que hicimos un rally que me quedo con ese recuerdo. Sí, estábamos guerreando, bueno, estábamos ahí entre los 3-4 primeros, hicimos cuartos. Yo creo que si no hubiese sido el tema del viernes hubiésemos tenido posibilidades de quedar terceros. Hicimos un scratch estando Lucky, Comas, Zanque, había nivel. Muy importante, sí. Y oye, 27 años parado, coger un coche que tampoco, un coche que iba bien de chasis y poco más, y estar ahí, pues es un recuerdo que presta y es reciente, además, sí, ¿no? Hombre, sí, eso, lo tengo claro. Me lo pasé muy bien. Hicimos, ya te digo, hicimos también un buen Gibralfaro. Bueno, hicimos alguna cosilla interesante.
y vamos a hacer o hicimos un rally Avilés de la leche hasta el kilómetro 8, 5, hasta el 4, no sé cuál, pero íbamos inmolados, pero bueno. Pasaron cosas, ¿no? Sí, conmigo siempre pasan cosas, no hay lugar al aburrimiento. O sea, eres impulsivo por lo que veo, por lo que intuyo, para tu vida en general. Sí. Porque por lo que me contaste antes también, que eres una persona de negocios, de Quiero- meterte en berenjenales. A ver, yo siempre tuve una premisa, intentar ser el mejor en lo que haces. Como si es jugando al cascabio, eso lo tengo claro. Tengo que intentar. Intentarlo por lo menos. Sí, oye, no ganas, no pasa nada. No sé qué, no pasa nada. Oye, no quedó como tú querías, tal, pero siempre quiero intentar hacer las cosas lo mejor posible. ¿Y para los negocios eres igual? Igual soy peor, sí. Sí. Soy un tío muy arriesgado. Sí. Bueno, atiende. Empecé gracias a los amigos, la verdad. Ya te dije cuando empezamos antes que estoy aquí pues gracias a un montón de gente que me gustaría pues mencionar. Pues ya te dije antes, pues Luis Alberto, Paulino, va a quedar alguno y se enfadará, Guillermo, Moto, Mario, Fernando, un montón de ellos, ahora su hijo Marcos, que es quien va con nosotros, y muy especial a Pino, a Manolo Calleja, a José Luis Meana. Ya no es que me ayudaron en las carreras, es que, por ejemplo, el caso de José Luis Meana, cuando yo dejo de correr, mi padre personalmente ya no me podía avalar y me avala él personalmente, me deja una nave para arrancar con el negocio gratis durante, pues igual te digo, 3 años. Nos hicimos socios y cuando gano mi dinero importante me dice que ya no somos socios y su parte me la da. Me pasaron cosas que marcaron un poco mi manera de ser en el futuro. Te diría que soy una persona espléndida porque estoy aquí gracias a los espléndidos que fueron mis amigos conmigo. O sea, y siempre tuve buen ojo para ir buscando equipo. Ya te dije, soy un desastre. Y para juntarte a gente, pero sí con intereses, porque todo lo que hacemos es con intereses, pero siempre respondiendo, por así decirlo. Sí. Ya te digo, yo no hubiese llegado hasta aquí si no hubiese sido por esa gente ni de broma. O sea, yo mi deuda personal la quité más o menos en los 3 primeros años con la empresa. Yo cuando dejo las carreras voy con mi padre al lagar a echar una mano. Casualidades de la vida, viene una persona vecina mía que tiene un lagar de sidra, que lo registra, Guzmán. Vio unas máquinas que yo había hecho para mi padre y me dice que por qué no me dedico a eso y que él me compraría 4 máquinas y ese arranco. Yo no pensé en fabricar maquinaria en mi vida. O sea. Algo que hiciste tú, pero para mejorarlo de casa, por así decirlo. Exacto. Yo sí que ya venía, pues empecé en el autocross, de fabricar mis chasis, la fibra, no sé qué, motores, hacíamos de todo, éramos polifacéticos. Esa cabeza no para en ningún momento. Yo siempre, cuando me dice la gente, oye, ¿tú qué haces? Digo, yo soy electromecacha pintor. Sí. O sea, porque hice de todo, o sea, de todo. Entonces, arranco ahí en plan de broma, empiezo a fabricar 4 máquinas para él y curiosamente, pues eso termina siendo un negocio que pues llevo 36 años más o menos. Fabricamos maquinaria para el sector de la alimentación, para las principales empresas de Asturias, fuera de Asturias, incluso multinacionales. Y lo hacemos bien, o sea, somos una pequeña empresa que tenemos prestigio y hacemos obras que la gente se sorprendería. Bueno, pues esa fue una de mis primeras facetas, pero luego ahí pues puse con un amigo o unos amigos una fábrica de inyección de plásticos, compramos 1000 historias, montamos 1000 historias, construimos casas, hacemos un poco de todo, somos polifacéticos. Y casi todas las empresas, casi siempre con amigos. O sea que... Con gente de confianza, ¿no? Sí, gente que me fui topando por el camino, que hoy son mis mejores amigos y bueno, unas nos fueron bien, otras nos fueron mal, pero cuando no tengo algo nuevo en la cabeza me aburro. Soy demasiado... Tiene que ser estrellas fugaces de... Soy demasiado inquieto, continuo. sí. Cuando consigo algo ya como que paso página y ya por el siguiente. Pero bueno, también lo perduras en el tiempo, porque sigues teniendo... No tengo. ¿Eso te quiere decir? Sí. Perduro.
Bueno, hay cosas que me salieron bien y cosas que me salieron mal. Evidentemente, en la vida para acertar hay que equivocarse. Sí, hombre, está claro. El que no hace nada no se va a equivocar nunca. Ahí te voy. Pero bueno, que es verdad que la línea de tu vida, tanto deportiva como empresarial o laboral o como queramos llamarlo, sigue un poco esa misma pauta, ¿no? De impulsivo, de probar. Yo creo que sí, que fue siempre... Si choco, sigo, ¿sabes? Y si me equivoco, vuelvo a intentarlo. No, lo tengo claro. Esa es tu línea de vida, ¿no? Yo te puedo decir que pues gané rallies que arrancamos una rueda. En el año 89, por decirte algo, estrenamos un coche, sacamos un crédito y en el primer rally se nos cayó el remolque y quedamos... a cero y arrancamos de nuevo y tiramos. Yo tengo esa capacidad de transmitir a la gente que tengo alrededor, hostia, venga, vamos a... Que se puede. Sí, ellos lo entendieron y bueno, a veces nos juntamos y empiezan... Yo no tengo memoria, la verdad, pero bueno, tengo una persona que sí que tiene una memoria de la leche, que se acuerda hasta de las puñetadas que le hice de todas, que si aquel día que no cenamos y aquel día tuvo en un hotel de puta madre y nosotros ahí un chamizo y me va recortando todas las puñetadas y tal. Y él siempre me dice, es argentino, me dice, boludo, vos no os das cuenta de lo que hicimos fue importante. Yo creo que... Es que visto desde fuera, a veces esa perspectiva uno mismo le cuesta valorarla, le cuesta verla, ¿no? Pero cuando ves que tu círculo sí la valora, incluso cuando la sufrió, por así decirlo, bueno, yo creo que es importante. Yo creo que, ya te dije antes, que lo que hacíamos importante era que ganáramos carreras, porque todos intentaron seguir porque había y todos se pararon. A ver, cuando tú luchas y la leche y las cosas te salen bien, es más fácil seguir luchando. Cuando las cosas no te salen bien, te terminas desmoralizando. Lo que pasa que sí que es verdad que yo cuando las cosas salían mal siempre estaba ahí para seguir. Sí. Yo siempre fui bastante cabezón y en eso siempre fui bastante insistidor. Impulsivo, pero centrado también un poco en... ¿no? Una persona impulsiva, pero con la mentalidad fría. Sí, yo creo que sí. De saber valorar las cosas y demás. ¿Qué consejo le darías a un chaval, como si tu hijo, de lo que hablamos antes, pero a un chaval... Porque ahora estamos muy eclipsados por Cachón, por Ruilova, pues, por Cohete, que todavía sigue ahí. Parece que es facilísimo llegar. Hay mucha gente que en casa piensan que es facilísimo llegar, que es como que ahora hay una ventana abierta que haces 2 carreras bien y vas a llegar ahí. Hay que hacerle saber que no. A ver, yo creo que es muy fácil. Bueno, ya te comenté antes lo que pensaba, que ya no te digo que es difícil, es prácticamente imposible. En Asturias estamos viviendo un sueño y, joder, yo a una persona que empiece, pues lo único que le podría decir es que lo único que no te puede pasar en esta vida, por lo menos es mi filosofía, es no te quedar con la duda de si lo hubiese hecho, ¿qué hubiese pasado? Yo, por ejemplo, con esa duda no me quedé nunca en la puñetera vida. Porque a mí cuando se me pasa una cosa hoy por la cabeza, mañana estoy ejecutando o... Intentándolo. Sí. Y yo creo que hay una persona que tenga afición a los rallies en la leche, aunque sea de una manera humilde, la micra, la no sé qué, lo que sea. Que hay formas de lo que sea. Yo diría, oye, macho, solo se vive una vez. Si con esto es lo que te gusta y vas a ser feliz, yo te diría un poco lo que le digo a mi hijo. Acuérdate que en esta vida solo se vive una vez, es importante ser feliz, pero acuérdate que hay que comer todos los días. Eso te iba a decir, que al final, bueno, hay que buscar ese baremo, ¿no? Que la balanza esté un poco equilibrada. Pero... Sí, la pena, yo lo que echo de menos en el automovilismo hoy en día, los rallies sobre todo, es que no se apueste más por la gente que arranca, o sea, por la promoción. Por la base. Exacto. O sea, que una persona que quisiese ahora mismo comprar un coche, el que fuese, que les dejasen poner las medidas de seguridad, todo el mundo corriese con el mismo coche, los mismos neumáticos y las mismas prestaciones, y ahí ser implacables. Muy necesario. Que hubiese una buena partida de premios para al menos que te permitiese correr sin gastar un duro. Que eso fue lo que nos pasó a nosotros y fue gracias a lo que yo pude... correr rally, si no hubiese sido inviable. Claro, sí, como luego fue la Junior, un poco una época más moderna, pero como eso luego fue la Junior, que ahora hablas con gente de aquella, que de hecho me gustaría algún día hacer una tertulia de 4 o 5 pilotos de aquella época, hacían 30 y pico carreras al año prácticamente gratis, por premios y demás. Eso hoy en día es impensable. Tú imagínate que nosotros, por ejemplo, ahora mismo
La Peugeot, ¿qué hay de premios? ¿Da 5.000 más o menos al que gana o qué? Sí, pero una parte es en recambios. Vale. Claro, que Bueno, los gastas en ruedas Pues prácticamente. tú imagínate que estamos hablando de año 88. Yo creo que el primero de la GT Turbo cobraba 700.000 pelas. De Pero aquello. luego teníamos como 60 y pico mil por prima de salida. Y luego teníamos, casi siempre ganabas la clase, que había otras no sé qué mil. Si quedabas en las cras bien, pues cogías otras. Yo tengo veces de coger de las cras 250.000. Es que había veces que venía para casa con 9.000 euros. Cuidado. Y luego, a final de año, el primero llevaba una Renault Spad que valía un dinero de la leche. El segundo ganaba pues a lo mejor, imagínate, 1,5 millones. Y joder, Sí, sí. pues a ver, al final, ¿qué tenías que tener? No chocar. Tú tenías que hacerlo bien y no chocar. Sí, sí. Porque cuando chocabas se te complicaba un poco el negocio. Pero atiende, los que estábamos ahí peleando por la cabeza, corríamos gratis. Claro. Y eso es lo que hoy, claro, hoy en día eso es impensable. Exacto. O sea, hoy en día no corre gratis. Y tampoco entiendo mucho las marcas, o sea, ¿por qué? Porque tú si ves un poco los coches de la época, GT Turbo se vendieron Muchísimos. millones de ellos. O sea, digamos que el coche que estaba asociado a rallies y una Copa Promoción era un coche que en la calle funcionaba de la leche. Sí, sí. O sea, desde el punto de vista de marketing funcionaba muy bien. Todo que hubo copas, el coche, vamos. ¿Qué creo que está faltando? Hombre, está faltando una cosa. Yo tengo resúmenes en casa de un rally de Antena 3, por decirte algo, de media hora. Un rally Campeonato España, que te hacían una entrevista de 3 o 4 minutos, que se veía tu coche 5 veces, que yo, lo que te comenté antes, yo venía los lunes y iba allí a una entrevista de media hora con mis patrocinadores, que la Voz de Asturias me sacaba páginas completas cuando iba al rally y cuando volvía, que mis patrocinadores salían, que hacíamos presentaciones, que asistían un montón de periodistas, que había revistas especializadas que sacaban hasta los rallies del regional. Había más ayuda. Hoy en día Más visibilidad, más. estamos un poco los mismos de siempre. O sea, yo sigo viendo los rallies a los mismos que veía Sí, en mi época. Y creo que ahí es donde está un poco fallando el tema. Los rallies se nos ve un poco... antiguamente nosotros íbamos a toda leche entrenando y los paisanos de los pueblos cortaban el tráfico para que corriésemos y aplaudían y estaban ahí hasta las 3 de la mañana. Y hoy en día vas a 40 o 50 por hora y llaman a la policía. Está mal visto, sí. Sí, eso es algo que veo un cambio ahí drástico. A ver, son épocas, pero al final, ¿sabes? Son épocas, pero es verdad que en ese sentido, pues tiene razón. Yo entiendo que lo de antes no tocaba, pero entiendo que si vas por la carretera normal reconociendo un tramo no tiene de ahí por qué ofenderse, si vas como Dios manda, que es lo que más o menos ahora casi todo el mundo hace. Siempre hay... Sí, bueno, habrá de todo, pero la mayoría Sí. cumple. Yo seguro que sería la oveja negra de la época. De esta época. Bueno, pero ya, eso ya prescribió y Sí, hoy en día eres una persona súper tranquila y, Sí, ¿sabes? Y no, solo no, corres para no te- pasarlo bien y para disfrutar, así que no hay ningún problema, ¿sabes? Claro, está claro. No, pues es verdad que en ese sentido tenemos a Caballos de Metal y demás que hace un poco seguimiento. Ahora la cadena SER con el tema de la radio, que yo eso lo he hecho muchísimo de menos. O sea, yo me acuerdo cuando era crío, de ir en el coche entre tramo y tramo, escuchando la radio, las entrevistas en Meta, todo eso se perdió, se recupera un poco, pero le falta intensidad. ¿Sabes? Eso es lo que noto. Bueno, aquí en Asturias tenemos suerte. Sí, no, somos unos privilegiados en ese Tenemos sentido. suerte con Héctor y compañía, está claro. Somos pero unos claro, privilegiados. Eso va a llegar un momento que se acabe, porque a ellos les quita tiempo, les quita dinero, les quita vida, entonces va a llegar un momento que eso que se acabe. Y el día que se nos acabe, visibilidad cero. Bueno, yo al final este deporte lo llevamos manteniendo durante muchos años. Los que ponemos la pasta, los que corremos y 4 aficionados. Eso es. Es una pena que, bueno, pues que al menos no te permitiese que no te costase. Ya no te voy a decir Sí. que seas profesional, porque profesionales son 4. Es una pena, la verdad. Eso sí. Y luego, una cosa es que en mi época, tú imagínate, si echas un vistazo al Mundial de Rallys, había 40 coches entre equipos oficiales y equipos satélites para subirte. Claro. Es que ahora mismo hay 8 coches, entonces atiende. 8 coches.
el mundo es muy grande y choferes hay que ni te Muchísimos, cuento, o sea, sí, sí. es imposible. O sea, es imposible. Bueno, hubo épocas que había 7, 8 campeones del mundo corriendo el mismo año, el mismo rally. Eso ahora mismo es inviable porque ni siquiera hay 7 o 8 coches Está claro. capaces de competir por una victoria. Está claro, está claro. Eso cambió mucho. Pero para ir acabando y no te quito más tiempo, ¿cómo puede ser una persona que vivió de patrocinadores y corres con tu coche en blanco, en absoluto, no te haces publicidad ni a ti mismo? ¿Eso es por algo? ¿O porque el coche te gusta blanco? Porque... No, bueno, a ver, yo entiendo, mira, a ver, entiendo dos cosas. Sería poner a la gente que me ha ayudado toda la vida en un compromiso, que no me apetece porque yo ya no estoy para esto, hay que ser realistas. Yo ahora voy allí a divertirme con la gente que fue toda la vida conmigo y nos lo pasamos genial, subimos allí, nos divertimos, comemos y volvemos todos para casa. Entonces no quiero comprometer, yo ahora mismo me pongo a buscar patrocinio y conozco un mogollón de gente, dejé las puertas abiertas en muchísimos sitios y algo rasco, vamos, seguro, Sí, seguro. fijo. ¿Por qué no llevo publicidad en mis empresas? Me gusta pasar Desapercibido. lo más desapercibido posible, no toca ya hacer ruido. Los protagonistas son los que de verdad corren y esa ahora mismo ya no es mi cometido, la verdad. ¿Y si alguien toca tu puerta? Bueno, a ver, mi puerta toca gente y echo de alguna manera un cable a alguna gente, Sí, bueno, a quien toca y a quien se puede. pero prácticamente no aparezco, ¿eh? O sea, lo hago por atrás, ayudo a algún rally, ayudo a algún piloto, hago muchas cosas aquí para gente de las Sí, carreras, desinteresadamente y tal. A ver, yo tengo un kiosco, hay que ser realistas, no... Hombre, ya, si pero sí. tuviese potencial económico, invertiría en este deporte, pero no es mi caso, a ver, no. Digamos que tengo pequeños negocios que me permiten funcionar, pero no... Si pudiese correr, correría yo 8 o 10 carreras al año, echaría un cable, que ya te dije que he hecho, o sea, pero de una manera desinteresada y pasando Sí, y lo más, no me molestes, ¿no? lo más desapercibido posible. Pero bueno, aún así dice mucho de ti, ¿no? De cómo eres como persona, que de hecho eres de esas personas que no te conozco, pero sé de ti desde hace mucho tiempo y jamás escucho una mala palabra, siempre escuchas predisposición por tu parte, ya dejando a un lado lo del piloto, ¿no? Siempre escuchas, pues, una persona que se hace querer, ¿sabes? Que siempre tiene un buen gesto, una buena palabra, y Bueno, eso dice mucho de alguien, en ese sentido. A ver, cuando tienes un negocio y estás todo el día en la calle y tienes que vender y te dan portazos y ni te reciben, pues yo tengo por costumbre que recibo a todo el mundo, hablo con todo el mundo, escucho a todo el mundo, digo la verdad por delante, guste o no guste, hago lo que puedo y ya te dije antes que creo que soy una persona bastante espléndida porque me dieron tanto y me ayudaron tanto que estaría muy mal por mi parte que ahora mismo no haga un poco lo que hicieron conmigo. Yo tengo una frase que me gusta mucho decir, que quiero el mismo Dios para mí que para los demás. Intento llevarlo a cabo. Sí, o sea, sí, que aparte de lo que te dieron, te enseñaron también a una forma de vida. Yo creo que sí, o sea, tuve unos padres que me educaron, creo que genial, que me inculcaron que las cosas no son de casualidad, que el esfuerzo y el empeño termina a veces dando resultado y al final soy incurrente. Y un poco más o menos pues soy así para todo, o sea, intento ser un poco coherente con lo que pienso, o sea, yo cuando alguien me pide ayuda y puedo, joder, pues ahí estoy el primero. E intento que se note lo menos posible. Y ya para acabar, tienes 62, ¿no? 63. Si echas la vista atrás y lo piensas fríamente, ¿qué le dirías al Cele Foncueva de 15, 16 años? Que no se imaginaba ni por asomo dónde iba a estar hoy. Tenía que haber empezado a correr con 18, no con 22. A ver, ya te dije antes que no me gusta mirar para atrás. Yo creo que tomé muchas decisiones. Las carreras fue un aprendizaje de la leche, no te puedes imaginar. Fue mi primera empresa, siempre dije que fue la empresa que menos dinero pagué a mis empleados y los que más rendían, que fue verdad, pero sin lugar a duda.
no sé cómo fui capaz, o no sé qué fui capaz de transmitirles, que daban hasta su vida sin cobrar un duro. O sea, eso es algo que a veces digo, ¿cómo fui capaz a esta gente? Era como una secta aquello, la verdad. Ya, sí, ¿Cómo fui capaz a juntar a tantos? Con tan poco, ¿eh? Con tan poco, sí, con nada. O sea, yo me recuerdo, o sea, que nosotros hacíamos como una mini reunión cuando acababa un rally y yo empezaba a ver, ¿tú cuánta pasta tienes? Venga, pasta, 5.000, 10.000, 3.000, 2.000, porque no teníamos con qué volver para casa, o sea... Le dabas el palo a tus mecánicos, a tus yo daba ampollas. el palo a todos los que había alrededor. Bueno, una de las personas que fue muy importante en mi trayectoria y en mi vida personal y en todo fue Guillermo Quirós. Tenemos una anécdota de la leche, o sea, buenísima, espectacular. El hombre se tiró años ahorrando para comprar unos muebles para el salón. Y cuando cogimos y nos dieron el coche oficial, con el dinero que tenía ahorrado, compramos una furgoneta. O sea que, para que te hagas una idea de cómo iban los tiros. No sé cómo lo hice, pero creo que fue de las pocas cosas que hice bien en mi vida. O sea, rodearme de gente que me hicieron llegar hasta aquí de una manera, fue jodida, pero se hizo muy sencilla. Pues entonces yo creo que el CL de hoy en día le diría al chaval de 15 años, bien trabajado. Sí, bueno, yo creo que le diría... Llegamos hasta que vivos, bien trabajado. A ver, yo creo que, bueno, hicimos una cosa bien, que hicimos lo que nos gustaba a todos, disfrutamos mientras duró y hay mucha gente que me dice, joder, vaya mala suerte que tuviste. Y yo siempre digo, no tuve mala suerte. Llegué muy poco tiempo a un sitio que era impensable, con medios económicos que, vamos, eran inexistentes, y pasar en 4 años de correr mi primer rally a ser campeón de España de Grupo N, pues yo creo que estuvo genial. Yo pienso que sí. Pues yo creo que darte las gracias por lo que te dije antes, por tu paciencia de estos meses de espera. Gracias a ti. Y un placer, la verdad. Muchas gracias a ti, Nico. Estuvo muy guay. Sí, señor.